mucho frío, mucha brisa. ¿Qué era el santuario? ¿De qué color era el santuario que había aquí en la tierra en tiempo de Moisés? Dirigido también por Aarón. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Cuándo era que se limpiaba el santuario? ¿Sabes tú lo que era la chequina? Cuando se echaba el perfume, el incienso, un perfume muy costoso, muy bueno, una mezcla que no se le podía echar una gota de agua. ¿Cuántos kilómetros recorría ese perfume del santuario que hizo Moisés y Aarón? ¿De qué color eran el baño que tapaba los 12 panes del lugar santo? ¿Sabías tú que en el cielo hay una ciudad más grande que los Estados Unidos? Inmensa, bellísima, en oro. ¿Sabías tú que en el cielo hay un monte, un lugar real, muy alto, hermosísimo? ¿Sabías tú que era muy caro, demasiado caro pecar? Y lo explico porque en tiempo de Moisés, dentro del lugar santísimo, ¿dónde estaba Jesús? ¿En qué lugar era que actuaban los chimosos, la chimichrufa? Claro, los que vivían cerca del santuario. Le voy a explicarlo ahorita más adelante. ¿Qué sucedía con el pecado? Una pregunta, ¿eh? ¿Eran perdonados? ¿Eran limpiados? ¿Estás tú seguro? ¿Cuándo era y cómo se limpiaba el santuario? ¿Sabías tú que el templo, el santuario, o en tiempo de Moisés, tenías mucho nombre? O tabernáculo de la reunión, o carpa santa. ¿Cuántos servicios tenía el santuario? Y horario. ¿Qué era el tazón? ¿Cuántas fiestas religiosas se celebraban en el santuario? Gloria a Dios. Dijimos en el video anterior cómo aprender a explicar las 7 iglesias, que el sexto sello se cumplió. Apocalipsis 6:12, 6:13. Miré un gran terremoto y el sol se puso negro, la luna toda llena de sangre, y hubo un gran terremoto, ya les dije, y las estrellas cayeron del cielo. Dijimos en el video pasado que el sexto sello se inicia con un gran terremoto llamado Lisboa, pero que ya eso pasó, 1755. El sexto sello culmina con la venida del Señor Jesucristo. Amén. En el 1755, ya les dije, apréndase, el terremoto más grande de Lisboa. Murieron más de 150,000 personas en pocos minutos. Todavía, que hace casi 300 años, hay muchas ruinas, huellas de él. Bajo el sexto sello, dijimos en el video pasado que el sol ya se puso negro. Eso se cumplió 19 de mayo del 1780. Lo pueden leer en la enciclopedia americana. Hay muchas enciclopedias. Salió el sol, digamos, a las 6 de la mañana. Y se fue a las 9 de la mañana. Y todo estaba en tinieblas. Y llegó a las 6 de la tarde el sol. Y en la noche la luna se veía un disco rojo llena de sangre. Y ahí se cumplió esa profecía. Bajo el sexto sello dijimos que las estrellas cayeron, claro. Ya esa profecía pasó, se cumplió. ¿Cuándo? En el 1833. Apocalipsis 6, 12, 13. 13 de noviembre, anote, óigase. 1833. Cayeron las estrellas en forma de meteorito. Y dicen, lo pueden leer en un periódico el 14 de noviembre del 1833, valga la redundancia. Se podía leer hasta un periódico en las noches. Ya Jesús lo había predicho en Mateo 24, el 29. Para entender el libro de Apocalipsis, obligatoriamente tú tienes que saber entender el santuario. Hoy toca el tema, el santuario que está en el cielo. Apocalipsis
Y el arca de los 10 mandamientos también está en el cielo. Apocalipsis 14:15. Quiero decirte que el cielo no es el templo. El templo, Apocalipsis 14:15, está en el cielo. Morada de Dios. Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 14:17. Y hay un altar, Apocalipsis 8:13, un altar de oro en el cielo, con las oraciones de los santos. Bien, este tema está interesante para compartir. Hace mucho frío. ¿Qué es el santuario, el templo? Es el original, el modelo. Moisés tenía en forma de miniatura, Éxodo 25:8, o tabernáculo de reunión, o carpa santa. Era móvil ese santuario y tenía telas especiales. Y las vestiduras que usaban los sacerdotes en tiempo de Moisés, lugar santo, santísimo, en el templo, eran azules siempre, jamás negro, siempre eran azules. Éxodo 25:8, lo pueden, anótelo. Y ¿qué mobiliario había en ese santuario, templo, que está en el cielo? Hebreo 10. Hazlo conforme al modelo que tú has visto, Moisés. 25:40. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Atrio, santo y santísimo. Siempre con una columna de fuego visible a la entrada de la puerta. El altar del sacrificio del carnero era en el patio, en el atrio. Había un lavacro de bronce muy bonito y el sacerdote tenían que lavarse en las manos y los pies antes de entrar al santuario. Pureza. En lugar santo habían 3 muebles: la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro de 7 brazos y el altar de oro. Ese perfume que se echaba allí, especial, que Dios le dijo a Moisés, no podía usarlo el pueblo usaba otro. Llegaba hasta 8 kilómetros. Todas las tablas del templo eran cubiertas en oro fino. Que era muy costoso ese templo. ¿Y cómo era que los bandidos no entraban a robar ese templo? Tanto oro. Porque estaba rodeada, acuérdese, de 12 tribus. Y la más cercana, la tribu de Judá. El candelabro, cuando uno entraba, a mano derecha los panes de las proposiciones, el altar del incienso frente al velo, que dividía del lugar santo del Santísimo. El altar del incienso o perfume, era muy fuerte. Bien, sobre la mesa de los 12 panes, tenía un mantel muy bonito, azul. Era el pan continuo. Eran 12 tortas, no redondas. Y se cambiaban esos panes todos los sábados. Era que se cambiaban los panes por pan fresco. ¿De qué era el altar? Era hecho de madera de acacia, el santuario. 31, Éxodo. El incienso, ya dijimos que era un perfume muy buenazo. Era una mezcla para el santuario. El velo que se separaba del lugar santo al santísimo era azul también, bordado en oro, increíble, bueno. El lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era una tapa cubierta en oro, pero dentro estaban los 10 mandamientos. Por lo tanto, el cielo están los 10 mandamientos, porque era una copia. Moisés es una copia del templo que está en el cielo. Entonces, si en la tierra están los 10 mandamientos, eso indica que en el cielo están los 10 mandamientos, porque era una copia también del lugar santísimo, incluyendo el santo sábado. El arca del pacto, madera de acacia cubierta de oro, por dentro y por fuera. La tapa del propiciatorio era la tapa. El propiciatorio es tapa.
bien anexada, con dos hermosos ángeles llamados querubines, cubridores. En medio de los dos querubines, de los dos ángeles, salía la luz de Dios, la chequina. Por ahí salía la voz de Dios. ¿Qué había adentro del arca? O el testimonio, te daré los 10 mandamientos, y la vara, y maná. ¿Qué era la chequina? La luz de Dios personalmente. El sacerdote tomaba la sangre, la llevaba dentro del santuario. Hebreo 9:22. Es que en Génesis 9:5 la sangre está la vida. El pecador pasaba por medio de toda la carpa, el pecador, trayendo el animalito. Y entonces es terrible, porque tú tenías que pasar por las 12 tribus, y entonces las gentes que te veían cuando tú ibas para donde el sacerdote y se daban cuenta que tú habías pecado, cualquier algo de cosas extrañas, porque la gente veían que tú ibas siempre con el corderito. Entonces los chismosos comenzaban a criticar. Bueno, pero era una vergüenza. Claro que sí, ¿por qué? Imagínate, siempre ha existido el chisme, toda la vida. Cuando una jovencita, imagínense una jovencita llevando un animalito, una jovencita que tenía novio y llevaba un corderito para sacrificarlo porque había pecado. Entonces la gente comenzaba, no, crítica, siempre ha existido eso. No era tan sencillo. Era muy costoso pecar. ¿Por qué? Porque había que sacrificar un animal. ¿Cuánto costaba un corderito? ¿Cuánto costaba un cabrito? ¿Cuánto costaba un becerro? Era caro. El pecador tenía que pagar caro en eso. Antes de pecar tenía que pensarlo varias veces, porque era demasiado costoso. Bien, aquí termina este tema del santuario, porque vamos a continuar el Apocalipsis. El objetivo de Dios es que no pequemos, que nos agarremos de Jesús, del Espíritu Santo, para que caminemos en santidad siempre con Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Y disculpa que el audio hoy no estuvo fácil porque había demasiada brisa, y entonces eso hace que se escuche esos pequeños ruidos, pero alabado sea Dios.